Entonces, voy a hacerlo sin necesidad de tomar la noción de límite porque lo que voy a hacer acá no tiene que ver con límites. Es válido con o sin límite. Entonces voy a hacerlo acá aparte. Tengo seno de 2x más el seno de 3x sobre seno de 4x más el seno de 5x. Resulta que si yo tengo un cociente de la forma a sobre b, yo puedo multiplicar esta fracción por cualquier número diferente de 0, tanto arriba como abajo, y la razón no cambia, la relación no cambia. Acá multiplico por n sobre n, y esto es lo mismo. Así que me queda acá n por a sobre n por b, y la razón no cambia. Note que si quiero devolverme, simplemente cancelo y me vuelve a quedar a sobre b. Lo mismo aplica si yo tengo esa razón a sobre b y divido arriba y abajo entre el mismo valor, llamémoslo n. En este caso me quedaría entonces a sobre n dividido entre b sobre n. Cuando aplique acá la ley de la oreja, me va a quedar a por n y abajo b por n, y de nuevo se cancela la n y vuelvo a tenerlo ahí. Entonces voy a aplicar acá esta estrategia, voy a multiplicar por n, pero ¿cuál n va a ser? Perdón, voy a dividir entre n. ¿Cuál n va a ser? Pues voy a tomar como n la x. Entonces voy a tomar toda esta expresión y la voy a dividir entre x. Pero si divido arriba, tengo que también dividir abajo entre x. Entonces a toda esta expresión la voy a dividir entre x. Y en ese momento el efecto de la x se cancela y tendría exactamente esta misma expresión. Pero, ¿por qué tomé acá la x? Porque esto es estratégico, porque yo necesito que en los denominadores de acá, de acá, de acá, me aparezca la x. En este momento no la hay. Entonces ahora voy a aplicar esto. Resulta que más o menos esto es como yo tuviera a más b sobre x. Entonces tengo a más b sobre x, que lo puedo expresar de esta forma. Esto es una suma de fracciones homogéneas donde el común denominador es la x. Entonces voy a descomponerla. Esto lo puedo descomponer de la forma a sobre x más b sobre x. Noten que si me quiero devolver acá es muy sencillo porque esto es la suma de este par de fracciones que tienen como común denominador la x. Entonces se deja el mismo denominador y lo de arriba se suma. Es lo mismo que tenía acá. Entonces esto es válido, pero para mí va a ser muy estratégico, porque ahora al hacer esta descomposición me va a quedar acá entonces seno de 2x sobre x más seno de 3x sobre x. Y abajo la historia es idéntica. Seno de 4x sobre x más seno de 5x sobre x. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí veo claro hasta ahí lo que he hecho? Sí, profe. Listo, ok, gracias. Vamos a... Entonces miren que ya está de un tirito esos límites notables. Ya casi son notables. Acá todavía no hay límite, pero si tomara límite, esto casi que es límite notable. Estaría como en este caso. De hecho, este de acá es este mismo. Entonces, estamos de un tiro. Ahora podemos transformarlo, cada una de estas expresiones, para que se convierta en notable. Para que este sea un límite notable, todavía no es límite notable, ni siquiera es límite, porque no estoy tomando límite. Pero yo puedo multiplicar, aplicando esta propiedad, arriba y abajo por el mismo número, y la igualdad, en este caso la razón, no cambia. Entonces, yo acá voy a multiplicar abajo por un número estratégico. ¿Por cuál? Por este 2. Para que ya se me convierta en un límite notable cuando tome el límite, todavía no lo he tomado.
Pero si multiplico por 2 abajo, también tengo que multiplicar por 2 arriba. Así que esto se me convierte en 2 seno de 2x sobre 2x. La misma historia por acá. Acá necesito multiplicar por este 3, pero si multiplico por 3 abajo, arriba también multiplico por 3. Misma historia por acá. Necesito este 4 acá. Para multiplicar por 4 abajo, necesito también multiplicar por 4 arriba. Misma historia por acá. Necesito que este 5 me aparezca acá. Multiplico por 5 abajo, pero también tengo que multiplicar por 5 arriba. Y ahora sí, cuando usted toma el límite, todos estos son límites notables. Así que ahora esto se convierte. Esto que acabo de escribir, si vuelvo a tomar el límite, esto es el límite cuando x tiende a 0 de todo lo que está ahí. De el seno de 2x multiplicado por 2 sobre 2x. Más 3 por el seno de 3x sobre 3x. Dividido entre 4 por el seno de 4x sobre 4x más 5 por el seno de 5x sobre 5x. Vamos a tomar todo este límite. Y acá pues lo evaluamos. Así que al evaluarlo, por este lado me va a dar 2 por el límite del seno de 2x sobre 2x cuando x tiende a 0. Ese límite vale 1. ¿Dónde está por acá? No los tengo copiados. Recuerden, el seno de x, en este caso de kx sobre kx, cuando x tiende a 0, es 1. Eso es lo que tengo acá. Esto es seno de kx sobre kx. Y eso da 1. Este que está acá. Eso es 1. Entonces, esto es 1 más este 3 multiplicado por el límite del seno de 3x sobre 3x cuando x tiende a 0. Eso es 1 sobre este 4 que está acá multiplicado por el límite del seno de 4x sobre 4x cuando x tiende a 0, que es 1, más este 5, multiplicado por el límite del seno de 5x sobre 5x cuando x tiende a 0, que es 1, y ya se acabó el límite. 2 por 1, 2, más 3 por 1, 3, sobre 4 más 5, o sea, 5 novenos. Y este es el límite que estamos buscando. 5 novenos. Listo, con esto pues afianzamos el método para encontrar límites trigonométricos cuando están indeterminados de la forma 0 sobre 0, que era lo que pasaba acá. ¿Preguntas, comentarios? ¿Ningún comentario? Bueno, vámonos al siguiente límite. Está explicado paso a paso. Este límite tiene algo distinto. Tengo que llegar a la expresión seno de x sobre x o kx sobre kx, algo parecido. Y acá, por ahora no se parece para nada. Necesito buscar la manera de transformar esto de arriba en algo como esto. Entonces, el camino por acá es recordar estas identidades. Es la identidad trigonométrica más básica de todas, la primera que empieza uno a trabajar, que es la pitagórica, que me dice que el seno al cuadrado de teta más el coseno al cuadrado de teta es igual a 1. De acá yo puedo despejar el seno al cuadrado de teta, que me daría 1 menos el coseno al cuadrado de teta. Y si se dan cuenta, esto ya tiene mucho parecido a esto. No es idéntico porque aquí no está elevado al cuadrado, pero ya tiene un parecido bastante. Este 1 que está acá, perfectamente lo puedo expresar como 1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 1 a la n es 1. Pero estratégicamente lo puedo
observar como si fuera 1 a la n. 1 al cuadrado en este caso, menos el coseno al cuadrado de teta. ¿Por qué me conviene verlo así? Porque ustedes que han trabajado los casos de factorización, el 4 y el sexto con mucha frecuencia acá en el tema de los límites, pues se acordarán que si usted tiene a al cuadrado menos b al cuadrado, esto se puede expresar como el producto de la suma de los cuadrados por la diferencia de sus cuadrados. Esta es la raíz cuadrada de a y esta es la raíz cuadrada de b. Entonces, una vez hallo las raíces, multiplico la suma por la diferencia y ya está. Eso significa que este 1 al cuadrado menos el coseno al cuadrado de teta lo puedo expresar como la raíz cuadrada de 1, 1, menos la raíz cuadrada del coseno al cuadrado de teta, pues se va a ese cuadrado, me queda coseno de teta. Menos ahí todavía no, se me fue ese menos ahí. Entonces ya tengo las raíces. Ahora simplemente sé que debo multiplicar la suma de esas raíces por la diferencia de esas raíces. Es decir, acá de nuevo 1 coseno de teta. Ya no está cuadrado. Y acá, por un lado la suma, por otro lado la diferencia. En realidad no importa dónde va a estar el menos o el más, porque son términos que se van a multiplicar y la multiplicación es conmutativa. Cuando tengo esto, miren que aquí ya aparece uno de los factores que están acá, el 1 menos el coseno de teta. Este es 1 menos el coseno de teta. Entonces lo que tengo que hacer es devolverme de acá donde estoy para acá, para llegar acá. Entonces, tengo esto. Tengo esto. Necesito transformar la expresión para que de acá llegue acá. Y cuando llegue acá, ya tengo el seno al cuadrado de teta. ¿Qué es el seno al cuadrado de teta? Es el seno de teta por el seno de teta. Entonces ahí sí ya tendría seno de teta. En este caso, seno de AX. Entonces, ese es el camino a seguir. Parece enredado, pero en realidad no lo es tanto. Vean, basta con multiplicar acá a lo que ya tenemos. Esto que voy a hacer no es porque es el límite, es todo válido desde el punto de vista de la trigonometría o del álgebra. Entonces tengo esto, 1 menos el coseno de AX sobre X, y voy a multiplicar arriba y abajo por el mismo término. ¿Pero por cuál término voy a multiplicar? Pues yo necesito, vean, tengo esto, para volverme acá, necesito poder multiplicar por 1 más el coseno de teta. Entonces voy a multiplicar por 1 más el coseno de teta arriba. Pero para no alterar la expresión, tengo que abajo también multiplicar por lo mismo. 1 más el coseno de teta. En este momento, como esto es una multiplicación de fracciones, pues esto lo puedo expresar como 1 menos el coseno de teta, de AX, perdón, acá me comience AX. 1 menos el coseno de AX, que multiplica a 1 más el coseno de AX. Eso pasa arriba. ¿Y abajo qué pasa? Como se multiplica de frente, pues abajo me queda X que multiplica a 1 más el coseno de AX. Vamos a corregir acá este que no es teta, sino es AX. Es AX. Es AX. AX. Ya tengo esto. ¿Y esto es equivalente a qué? A 1 al cuadrado menos el coseno al cuadrado de teta. Es decir, a 1 menos el coseno al cuadrado de teta. Entonces, todo esto de arriba se me convirtió en 1 al cuadrado. Lo de arriba es 1 al cuadrado menos el coseno al cuadrado de AX. Y ya tengo este término. 1 menos el coseno al cuadrado de AX. Y abajo, pues no hay nada por hacer. Sencillamente dejo indicada esa multiplicación. X por 1 más el coseno de AX. Listo.
Esto es esto. 1 al cuadrado finalmente es 1. Quitemos ese cuadrado de ahí. No es necesario. 1 al cuadrado es 1. 1 menos el coseno al cuadrado de x. ¿A qué equivale 1 menos el coseno al cuadrado de ax? Acá lo veo. 1 menos el coseno al cuadrado de teta es seno al cuadrado de teta. Así que 1 menos el coseno al cuadrado de ax es equivalente al seno al cuadrado de ax. Noten que este cuadrado es a la función, no al argumento de la función. Y abajo no ha pasado nada. Sigue estando x que multiplica a 1 más el coseno de ax. Pues esto pasó aquí abajo. Ahora, este seno al cuadrado de ax yo lo puedo descomponer de la forma seno de ax que multiplica otra vez al seno de ax. Porque ¿qué es a al cuadrado? A al cuadrado es a por a. Entonces multiplico. Eso arriba y abajo no he hecho nada. Esto es x que multiplica a 1 más el seno de ax. Ahora tengo esta expresión. Arriba tengo un producto A. Voy a visualizarlo como si fuera A por B. En realidad es A por A. Voy a visualizarlo como si fuera A por B. Y abajo tengo C por D. Entonces, esta es una fracción, pero tengo 4 términos. Yo los puedo organizar de múltiples maneras. Una forma acá sería, por ejemplo, A sobre C multiplicado por B sobre D. Y es lo mismo, pero en este caso para mí es estratégico hacerlo porque miren que acá ya empieza a aparecer mi límite notable. Si yo descompongo, este es esta A sobre X, que sería esta C. Ahí ya me apareció, ya está casi listo mi límite notable. Solamente me falta que acá abajo me aparezca esta A. Pero ustedes ya saben que lo puedo hacer multiplicando abajo por A y arriba también por A. Y lo que me quedó, esto sería B y todo este paréntesis sería D. Entonces ya aparece el límite notable. Si yo lo descompongo de esa manera, entonces esto lo puedo expresar como el seno de AX dividido entre X multiplicado por el seno de AX dividido entre 1 más el seno de AX. Y ahora, para que esto se convierta en un límite notable, recuerden que yo puedo multiplicar arriba y abajo por el mismo valor. Así que yo puedo multiplicar acá por A y acá también por A. Esto que acabo de hacer no afecta para nada esto. Esto es algo acá internamente. Acá estoy como lavando la ropa sucia en casa. Esto es acá internamente. Esto no afecta para nada lo demás. Entonces ahora sí ya tengo el límite notable completico. Vuelvo ahora sí a la noción de límite. Eso significa que este límite que estaba trabajando es igual al límite cuando x tiende a 0 de todo esto. De a que multiplica al seno de a por x sobre a por x por el seno de ax sobre 1 más el coseno de ax. Y notarán que, pues acá tengo un producto y el límite de un producto es el producto de sus límites. Yo puedo separar esto para evitar acá ambigüedades. Y este límite, yo sé que este vale 1. Al multiplicarse por a, pues esto queda valiendo a. Mientras que por este lado, cuando se tome el límite, cuando x tiende a 0, por este lado esto me va a dar 0. Pero por acá, 1 más el coseno de 0. Cuando x tiende a 0, esto se convierte en 0. Y el coseno de 0 es 1. Así que esto me queda 0 sobre 1 más 1. O sea que finalmente
finalmente esto se convierte en a por 1 que multiplica a 0 sobre 2. A por 1 está a por 1 por 0 sobre 2. Y a por 1, a por 0, 0 sobre 2, 0. Significa que este límite finalmente me dio 0. Quiere decir que este límite es 0. Y listo. Entonces, acá utilizamos una identidad trigonométrica, la más sencilla de todas, que era la identidad pitagórica, y luego nos fuimos a buscar el límite notable. O sea, volvemos al cuento, encontrar el límite notable. ¿Preguntas, comentarios? Profe, ¿Sí? es que me perdí en la parte en la que el numerador 1 menos coseno de AX se convierte en el seno cuadrado de AX. En esa parte me perdí. Sí, pero eso es simplemente el despeje de la identidad trigonométrica. Vamos a hacerlo acá. Acá. Y es el despeje de esta identidad. Ustedes recordarán que sale la identidad pitagórica, la primerita que uno empieza a trabajar, que el seno al cuadrado de teta más el coseno al cuadrado de teta, eso es igual a 1. Entonces, si usted despeja de acá, el seno al cuadrado de teta le da igual a 1 menos el coseno al cuadrado de teta. De ahí es donde nace eso. ¿Cómo llegué a convertir este 1 menos el coseno de teta en 1 menos el coseno al cuadrado de teta? Aplicando la diferencia de cuadrados perfecta, que es esta. Entonces yo tenía 1 menos el coseno de teta, necesitaba convertirlo en 1 menos el coseno al cuadrado de teta. Aplicando la identidad, el caso de factorización de diferencia de cuadrados perfectos, entonces me di cuenta que necesitaba multiplicar por 1 más el coseno de teta para obtener la expresión 1 al cuadrado menos el coseno al cuadrado de teta. ¿Y de dónde saco esto? Lo puedo hacer siempre y cuando multiplique abajo también por el coseno al cuadrado de teta, que fue lo que hice acá. Vean. Aquí tengo la expresión original, 1 menos el coseno de AX sobre AX, y para convertirlo en esto, en 1 menos el coseno al cuadrado de AX, tenía que multiplicar arriba por 1 más el coseno de AX. Pero si multiplicaba arriba por ese término, tenía que multiplicar abajo también por ese término. Y de ahí pasamos acá. Esto por esto que está acá, que automáticamente se convierte en esto. En 1, esto es como si fuera 1 al cuadrado, pero es que 1 al cuadrado sigue siendo 1, por eso no lo copio. Y abajo simplemente se multiplica esto por esto, y es lo que aparece acá. Luego, vimos que ya me quedaba acá 1 menos el coseno al cuadrado de AX. ¿Y quién es ese? 1 menos el coseno al cuadrado de teta. Seno al cuadrado de teta. Así que de ahí es donde nace el seno al cuadrado de teta. Listo. De ahí en adelante la historia ya la entendió, ¿cierto? Es que la parte en la que no estoy confundido es cuando la seno de X por seno de AX y abajo sobre 1 más seno de AX. No entiendo por qué el 1 más coseno de AX se convirtió en 1 más seno de X. Espere, a ver, venga un cambio y usted me va guiando a ver dónde está la inquietud. A ver. Bueno, estoy acá en todo el centro. Ver el señalador. Diríjame hacia donde está la inconsistencia o la duda. Al siguiente. ¿Bajo? No, a la siguiente, a la derecha. Derecha, por acá. ¿Por acá? ¿Por acá? No, espere que no me aparece el puntero. ¿No le aparece el puntero? Sí, ya. Es que ahí donde dice seno al cuadrado de AX Sí, dividido entre X, sí. multiplicando 1 más coseno de AX. Sí, Lo señor. que no entiendo es que por qué ese 1 más coseno de AX se convirtió abajo en 1 más seno de AX. Ah, no, señor. Y usted no lo entiende y yo tampoco. Gracias. Usted lo que acaba de hacer es corregirme. No, esto está mal. Esto es 1 más el coseno de X. Lo que pasa es que luego lo corregí. Luego mire que acá estaba explicando cómo llegar, pero cuando me devolví a hacerlo formalmente, aquí sí lo hice bien. No, esto no, ni lo entiende usted ni lo entiende nadie. Esto fue un error que cometí, una ligereza.
Ahí Ah, vale, muchas efectivamente, gracias. acá efectivamente sería 1 más el coseno de AX, como lo escribí acá, vea, X que multiplica a 1 más el coseno de AX. Antes, gracias por la corrección. ¿Listos? Entonces, más bien hagamos de una vez ahí esa corrección, aunque ya vamos a borrar esto, pero sí, efectivamente esto es 1 más el coseno de AX. Listo. ¿Qué es esto mismo que está acá? ¿Qué es lo mismo que queda acá? Bueno, ahora sí, preguntas, comentarios, pasamos al siguiente. Profe, ¿será que puede repetir lo que está en morado cuando ya evaluamos el límite? Ah, acá esta partecita, sencillamente, usted Al llegó, lado. esto, en morado, toda esta partecita. Cuando usted ya llegó a la transformación, digamos, máxima para ese límite, es decir, a esto lo puede expresar de la forma, en el seno al cuadrado, lo puede expresar como el seno de, acá, el seno de AX sobre el que multiplica de nuevo el seno de AX sobre X, aquí aparece el límite notable, ya casi aparece el límite notable, pero hay que encontrar acá la A, por eso multiplico arriba y abajo por A. Por el otro lado, esto me queda seno de AX sobre 1 más el coseno de X, que es este término que está acá. Ahí no he tomado límite, o sea, esto que acabo de hacer hasta acá es válido independientemente de que esto sea porque vaya a tomar límite o porque más adelante ustedes vayan a tener que hallar una derivada o hacer una integral, etcétera. Esto es álgebra y trigonometría, simultáneamente hay. Entonces, una vez ya tengo esa transformación estratégica. ¿Por qué estratégica? Porque aquí ya aparece el límite que yo estaba buscando, que es este, seno de AX sobre AX. Todavía no es límite, todavía no estoy tomando límite, pero cuando tome límite, este se me va a convertir en el límite notable. Entonces, toda esta expresión que está acá abajo, toda, es equivalente a esta expresión que tenía acá. Así que tomar el límite cuando x tiende a 0 de esto es lo mismo que tomar el límite cuando x tiende a 0 de todo esto. Ahora, ya que tengo eso, pues recuerden que el límite de un producto es el producto de sus límites. Así que yo puedo decir que esto es el límite de esta parte, que esto es igual a tomar el límite de toda esta parte. Eso me da A por 1, es equivalente a cuando tomamos el límite del seno de 3x, lo mismo. Me da A 3 por 1, en este caso me da A por 1. Y multiplicar este resultado por el límite de esta expresión. Ahora, cuando usted toma el límite de esta expresión, resulta que acá no está indeterminado, porque el seno de AX, cuando x tiende a 0, me da 0, aparece este 0. Ahí pareciera que fuera para indeterminación, pero cuando usted toma el límite acá del coseno de AX, cuando x tiende a 0, esto se convierte en el coseno de 0, y el coseno de 0 es 1, y 1 más este 1, aparece este 2. Y 0 dividido entre 2 no es ninguna indeterminación, 0 dividido entre 2, eso es 0, ese es este 0. Así que obtuve al final A por 1, A por 1 por 0, dividido entre este 2. A por 1 sigue siendo A, pero al multiplicarlo por 0 se convierte en 0. Y 0 dividido entre 2 da 0. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Ok. Bueno. Aquí hay otro por el estilo. Voy a pasarlo, solo les voy a mostrar ahí. La estrategia es la misma. ¿Qué cambia entre este y el anterior? Este es el mismo, pero acá viene este. Este es el que cambia. En que acá la x está al cuadrado. La estrategia es la misma, multiplico por 1 más el coseno de ax y divido por 1 el coseno de ax para llegar a lo mismo, a la expresión 1 menos el coseno de ax, porque ese es luego el que se me convierte en el seno al cuadrado de ax. Es decir, que entonces esto que está acá se me convierte en el seno al cuadrado de ax sobre x al cuadrado, que multiplica a 1 sobre 1 más el coseno de ax. Misma estrategia que en el caso anterior, este seno al cuadrado de x lo puedo factorizar en el seno de ax por el seno de ax, y esta x al cuadrado, en el caso anterior no había x al cuadrado, era x, pero en este caso que es x al cuadrado, pues abajo también puedo hacer lo mismo. Esta x al cuadrado es lo mismo que tener x que multiplica x.
y ya me aparece por acá casi un límite notable y acá también. Para que esto sea un límite notable, acá me falta la A y habría que multiplicar acá por A. Y acá también la A y habría que multiplicar acá por A. Ya sabemos que esto que está acá no es indeterminado, porque esto me va a dar 1 y 1 más 1, 2, así que esto se va a convertir en un medio. Entonces me ocupo de esto. Esto se convierte, entonces multiplico por A para que aparezca acá la A. Esta A y esta A apareció gracias a que multipliqué acá también por A. Multipliqué arriba por A, abajo por A y ya me apareció este como un límite notable que va a dar 1. Esta A fue la que me permitió que apareciera esta A acá y lo mismo, acá ya hay un límite notable que va a valer 1 y ya sabemos que esto va a valer 1 dividido entre 2, esto va a valer un medio. Entonces, al tomar el límite me queda A, esta A es esta, por 1, este 1 es este límite, que multiplica a, de nuevo, esta A, acá esto está mal, a esta A, acá esto sería A, por 1, es que acá me comió un término, voy a dormirme para hacerlo más bien sin ese error que se fue ahí, así. Entonces, ahora sí, esta A que multiplica este límite notable cuando x tiende a 0, que sabemos que da 1, por esta A que multiplica este límite notable, que sabemos que da 1, que multiplica a esto sería el límite de una constante, y recuerde que el límite de una constante es la misma constante, 1, sobre, acá lo mismo, 1, límite de una constante acá, más el límite del coseno de ax cuando x tiende a 0, que da coseno de 0, o sea, 1. Así que finalmente obtengo acá a por 1, a que multiplica a por 1, a que multiplica a 1 sobre 1 más 1, 2. Es decir que acá tengo a por a al cuadrado por 1 a al cuadrado sobre 2. Así que este límite al final termina dándome a al cuadrado sobre 2. Pero noten que la estrategia fue la misma. Todo lo que hicimos fue igual. Acá cambió que la x estaba al cuadrado, pues me permitió hacer esto acá. Pero la estrategia, que es lo que me interesa que ustedes comprendan, fue exactamente la misma. Pues ahora sí, miremos, que no me he dado cuenta de ese errorcito que estaba acá. Pues acá aparece, acá en algún momento falta la A, acá, mejor dicho, acá es donde iría la A, por A que multiplica 1, esa fue la A que quedó faltando. Y lo demás no tiene problema. Listo. Vienen más, voy a dejarlo ahí porque no nos alcanza el tiempo para ver el tema de los límites, perdón, de la continuidad de funciones. Entonces acá le quedan dos ejercicios realmente, pero prefiero que ustedes los trabajen por aparte para que el tiempito que queda lo alcancemos a trabajar en continuidad y en asíntotas. Entonces vámonos para allá. Este es el de continuidad y asíntotas de una función. Voy a empezar de atrás para adelante. Voy a empezar desde el cálculo de las asíntotas y luego me devuelvo a continuidad. La razón es que continuidad es mucho más fácil de abordar y entonces así al final me falten 5 minutos, en 5 minutos podemos tratar lo básico de continuidad. Mientras que asíntotas sí requiere un poquitico más de detalle. Entonces arranquemos desde asíntota de funciones. Cuando hablamos de asíntota de funciones, hablamos de rectas que se constituyen en límites para una función. Por ejemplo, acá tenemos, en este caso, esta recta que ven en verde, se convierte en el límite para esta función. Esta función jamás va a poder cruzar de ahí. Entonces, se le llama a esta recta que está ahí una asíntota. Como esta recta que ustedes ven ahí es horizontal, pues se le llama asíntota horizontal. Pero a veces ocurre esto mismo, pero
con líneas verticales, como en este caso. Vea, esta línea que está acá en roja constituye una asíntota vertical para esta función acá y también constituye una asíntota vertical acá para esta función. Esta función jamás va a poder cruzar de acá. Y lo mismo, esta jamás va a poder cruzar el umbral. Esa línea vertical se convierte en el umbral para esta función y desde el punto de vista del límite significa que cuando x tiende hacia este valor, la función tiende al infinito, ya sea negativo en este caso o positivo en este caso. Entonces tenemos asíntotas horizontales y verticales. Hay situaciones particulares como esta función donde aparece una asíntota oblicua, esto que está acá, una asíntota oblicua. Si continuamos esta proyección, entonces vamos a encontrar que esta función se va a acercar cada vez más a esta recta que estoy acá exagerando. Entre más grande sea la x, esta función va a estar cada vez más cerca de esta función. Esto va a continuar y va a ir cada vez más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, pero jamás va a cruzar. O sea, esto jamás va a ocurrir. Entonces, en este caso, esta también es una asíntota, pero note que no es ni horizontal ni vertical, es oblicuo. Entonces, estos son los tres tipos de asíntotas que nos podemos encontrar en las funciones. Aclaración. Es posible que una función tenga asíntota horizontal y asíntota vertical. O es posible que tenga, por ejemplo, asíntota vertical y oblicua. Lo que no es posible es que simultáneamente tenga una asíntota horizontal y una oblicua. Entonces, una función cualquiera, f de x, puede llegar a, número uno, a no tener asíntotas. De hecho, muchas no tienen asíntotas. No tener asíntotas. O puede que sí tenga, pero puede ser que tenga solamente una asíntota, una o más asíntotas verticales y nada más, o que tenga una o más asíntotas horizontales, o que tenga una o más asíntotas oblicuas. O sea, un solo tipo de asíntotas, pero la puede tener varias veces. O puede ser que tenga una mezcla de asíntotas, por ejemplo, la vertical con una asíntota oblicua, o la asíntota vertical con una asíntota horizontal. La que no es posible es la combinación de asíntota horizontal y asíntota oblicua. Estas dos juntas sí no pueden estar. Entonces, esto ocurre con las funciones. Muy probablemente no tengan asíntotas. Digamos que no es tan común que las funciones tengan asíntotas. Entonces, esto es muy probable, que no tengan. O que tenga un solo tipo de asíntotas. O que tenga alguna combinación de ellas. Cuando tiene combinación de ellas, recuerden que esta combinación es prohibida. Ahora, el prohibido es, ahorita lo vamos a entender, es desde el punto de vista del límite, del cálculo como tal, que no es posible que existan las dos. Pero digamos, no es porque nosotros lo decidimos, sino porque matemáticamente es imposible que una función tenga simultáneamente asíntota horizontal y oblicua. Cuando hablamos de asíntotas oblicuas, perdón, asíntotas en general, pues básicamente con esta diapositiva, si uno ya maneja límites, básicamente con esta diapositiva puede empezar a trabajar las asíntotas. Por ejemplo, las asíntotas horizontales, que son funciones, esto es una función, se convierte en una función constante, f de x igual a k, acá dice y igual a k, pero es que recuerden que y es igual a f de x, o sea, esto es una función constante, f de x igual a k. La asíntota horizontal es otra función, es una función constante. Entonces, ¿cómo se halla esa asíntota? Se halla cuando, al obtener k, primero encontramos k. Aquí vemos varios ejemplos para encontrar a k. Pero una vez usted encontró acá, usted verifica que esta k sí es la asíntota horizontal si se cumple estas dos características. Que cuando x tiende a infinito, la función tienda a k. O sea, que el límite de la función cuando x tienda a infinito sea k.
o que el límite de la función cuando x tiende a menos infinito sea acá. Si vemos esta función, acá está la asíntota horizontal. Y si usted se da cuenta, si yo tomo acá, sabiendo que esto es k, si yo tomo el límite cuando x tiende a menos infinito, uno dice, cuando x tiende a menos infinito, ¿esta función para dónde va? Pues para esta recta. ¿Quién es esta recta? Acá. En este caso estamos diciendo que el límite cuando x tiende a menos infinito es de la función f de x es igual a k. Entonces, esa es la forma de probar que k sí es una función horizontal, una asíntota horizontal. Eso con las horizontales. Entonces, se prueba reemplazando, tomando los límites en el menos infinito y en el más infinito. Si me da la función, si me da el k, pues ese k era la asíntota horizontal. Si no, pues sencillamente algún error se cometió. Esto con las asíntotas horizontales. Tranquilos que ya vamos a hacer ejemplos con esto, para que quede claro. Con las asíntotas verticales es mucho más sencillo, porque en la asíntota horizontal usted va a identificar a un valor que haga que el límite de la función tienda a infinito positivo o negativo. Pero en ese caso ya no voy a obtener, la asíntota no va a ser una función. Por ejemplo, esto que está acá es lo más contrario a una función. Recuerde que una función solo puede tener un punto por cada x, y acá hay infinitos puntos para una misma x. Entonces se traza una recta vertical. Para saber esa asíntota vertical, si existe o no existe, pues lo que tenemos que hacer es mirar en la función si hay algún término, por ejemplo en las funciones racionales, si hay algún término que haga que esta fracción tienda a infinito, es decir, que el denominador tienda a cero. Por ejemplo, x menos n. Entonces acá uno dice, ¿esto cuándo se hace cero? Cuando x tienda a n menos n es cero. Y cuando eso ocurra, entonces estaríamos frente a esta situación, a sobre cero. Y a sobre cero, recuerden que eso tiende a infinito, que puede ser positivo o negativo. Pues eso pasa con las verticales. Y con las oblicuas, ya vimos con las horizontales, con las verticales, con las oblicuas no siempre existe la posibilidad de asíntota oblicua. Si existe la asíntota oblicua, usted lo que hace es dividir la fracción, digamos acá f de x se puede expresar como q de x sobre p de x. Usted lo que hace es dividir, hacer esta división de fracciones, no es tan difícil, y le va a quedar una función lineal de esta forma. Esta función lineal se convierte en la asíntota oblicua. Pues también ya vamos a hacer ejercicio. Si usted hace esta división y no le da una función lineal, por ejemplo, le da cuadrática o cúbica, pues significa que la asíntota oblicua no existe. Entonces pone un requisito. Para que exista asíntota oblicua, el grado del polinomio que se encuentre arriba con respecto al que se encuentra abajo tiene que ser de 1 superior. Si esto es n, este debe ser de grado n menos 1. Entonces un polinomio cúbico entre un polinomio cuadrático. 1 de cuarto grado sobre 1 de tercer grado, y así sucesivamente. Si la diferencia entre los grados de estos polinomios es mayor a 1, no existe asíntota oblicua. Listo, todas estas son las generalidades. Ahora sí vamos a empezar a encontrar asíntotas. Empecemos por las verticales. Entonces, en la asíntota vertical, lo que tenemos que hacer es identificar qué valores de la función hace que se genere la indeterminación de tipo, pues la indeterminación no, la que me lleve al límite de la forma k sobre 0, donde ya sabemos que esto puede ser más infinito o menos infinito. Tenemos situaciones como esta. En este caso, acá está la asíntota vertical y actúa tanto por la izquierda como por derecha. Entonces existe el límite de f de x cuando x tiende acá da infinito, positivo, porque ambos por la izquierda y por la derecha tienden a lo mismo. Pero no se convierte esto en un requisito para la existencia de la asíntota vertical. Por ejemplo, en este caso el límite no existe, porque si usted mira, el límite por la izquierda da menos infinito y el límite por la derecha da más infinito. Conclusión, el límite cuando x tiende acá, ya no le ponga ni el menos ni el más, sino acá no existe. Y no existe porque
los límites laterales no coinciden. Sin embargo, sí existe la asíntota vertical, que es esta. Es decir, no es requisito, para que exista una asíntota vertical, no es requisito que el límite exista. En este caso, en el tercer caso, desde la izquierda vemos que va al límite hacia el infinito, pero desde la derecha no, desde la derecha va hacia un número específico. En este caso, esta recta de todas maneras se convierte en una asíntota, porque acá todo el tiempo, cuando x tiende acá, desde la izquierda, esta función todo el tiempo se le va a estar pegando a esta recta. Entonces sí existe. Y esto es esto mismo, pero hacia abajo. Es lo mismo, por este lado llega a un valor, pero por este lado tiende a menos infinito, total que esto se convierte en asíntota. Entonces, digamos que 4 posibilidades, pero todavía no hemos hallado ninguna. Ya vamos a resolver un par de ejercicios. Ahí está explicado lo de la gráfica. Vamos al primer ejercicio. Este es el procedimiento típico para hallar las funciones, las asíntotas en funciones. Por lo general vamos a tener funciones de tipo racional. Entonces usted, lo primero que va a hacer es factorizar tanto arriba como abajo. En este caso, si factorizamos arriba, x al cuadrado menos x menos 6, lo puedo expresar por caso sexto de factorización de esta manera. Recuerden que uno lo que hace es, abre paréntesis, ambos empieza por x, luego el signo primero viene para el primer paréntesis y el producto de los dos signos va para el segundo paréntesis. Luego busco los números que al multiplicarse den este valor, respetándole el signo, o sea, menos 6, y que la suma de este valor, que en este caso es menos 1. Entonces aquí estaría 3 y 2. 3 por 2, 6. Aquí está. Si pongo el 3 acá o acá, me da lo mismo, menos 6. Pero ahora, cuando haga la resta, acá tendría menos 3 más 2, lo cual da más 1. En cambio, si lo pongo al contrario, aquí haría menos 2 más 3, daría 1 positivo. Entonces, claramente, el 3 es el que va para acá y el 2 para acá. Y ya tengo el de arriba, el polinomio de arriba, factorizado. Hago lo mismo abajo. Al hacer lo mismo abajo, factorizar, pues miren que acá hay un factor común, x al cuadrado menos 2x, tiene como factor común la x. Yo puedo decir que esto es x que multiplica a x menos 2. Y ya tengo esto expresado en forma factorial. Entonces, esto es esto, y entonces puedo reescribir este término o esta función de esta manera. Aquí, como no estamos calculando límites, yo no busco cancelar nada, porque si ustedes se dan cuenta, uno diría, uy, perdimos el trabajito, lástima haberme puesto a factorizar acá si no puedo cancelar nada. Aquí no buscamos cancelar nada, aunque si se puede cancelar, hay que hacerlo, pero no pasa nada que no se pueda cancelar, porque aquí lo que nos interesa es mirar de este denominador qué factores, qué valores de la x hace que esto tienda al infinito, ya sea más o menos. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en buscar qué valores de la x hacen que este factor de acá tienda a 0. Cuando esto tiende a 0, toda esta expresión va a tender a infinito. Entonces, es como cuando estábamos nosotros haciendo por allá en inecuaciones, ley del cementerio. Vamos a encontrar los puntos críticos. Entonces, x que multiplica a x menos 2. Primer punto crítico, ¿qué valor hace que la x sea 0? Pues el mismo 0. Y el segundo punto crítico, ¿qué valor de la x hace que x menos 2 sea 0? Pues cuando x valga 2, porque 2 menos 2, 0. Entonces, esto que estamos buscando acá son las asíntotas verticales, el 0 y el 2. Significa que cuando x tiende a 0, esto va a tender, es límite, cuando x tiende a 0. Para esta función f de x, esto va a hacer que me dé infinito positivo o negativo. Ya lo vamos a hacer de manera formal. A ver si es infinito positivo o negativo. Y también significa que cuando x tienda a 2, la función va a tender también al infinito, ya sea positivo o negativo. Si esto se da, con esto confirmamos
que el 0 y que el 2 sí son asíntotas verticales. Entonces miren el camino. Factorizo, factorizo, luego centro mi atención en lo que me quedó en el denominador. A eso le hallo los puntos críticos, o sea, los valores de la x que hacen que ese denominador se vuelva 0. Esos se van a convertir en las asíntotas verticales. Para este caso tendríamos dos asíntotas verticales. Y ese es el camino. Tener en cuenta que si hay la posibilidad de cancelar algún término, hay que cancelarlo. Porque si no, vamos a creer que existen asíntotas donde en realidad no lo hay. Pero en este caso no había posibilidad de cancelar nada. Entonces ya tenemos las dos asíntotas verticales. Vamos a corroborarlo. Lo corroboramos haciendo el límite. Aquí está. Esas son las dos asíntotas verticales. ¿Y qué pasa si yo analizo este primer caso, el 0? Límite cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0 acá en esta expresión, lo que me va a quedar arriba va a ser 0 al cuadrado de 0, menos 0, sigue siendo 0, menos 6, esto da menos 6, y abajo, de nuevo esto da 0 al cuadrado menos 0. Entonces, de entrada esto parece indeterminado. Si yo me le acerco al 0 desde la izquierda, entonces voy a obtener el infinito pero negativo. Y si me le acerco al 0 pero desde la derecha, entonces vamos a tener el infinito positivo. Vamos a verlo un poquitico más en detalle por qué ocurre eso. Acá no es fácil de ver, pero acá sí es fácil de ver. Este mismo límite, esto sería el límite cuando x tiende a 0, a secas, de acá en esta expresión que es la que está más factorizada, de x menos 3 por x más 2 sobre x por x menos 2. Cuando x tiende a 0, entonces arriba me va a quedar por este lado 0 menos 3, menos 3, acá 0 más 2, y acá 0 por el menos 2. Entonces de nuevo el menos 6 sobre 0, la indeterminación. Sin embargo, ahora sí, esto es en términos generales, pero si nos les vamos acercando desde la derecha, vamos acercando primero desde la derecha, hagamos acá el análisis desde la derecha. Desde la derecha, este término va a ser negativo, número muy cercano, dije que desde la derecha, ¿no? Digamos 1, 0.5, pero positivo, 0,01, pero positivo. A ese número le resto un 3, me va a generar acá un valor negativo. Por acá va a generar positivo. Ejemplo, 0,1 más 2 va a ser positivo. Abajo, si por acá, primero miremos este término. Por la derecha, 0 menos el 2, pero el 0 va a ser, este x, perdón, va a ser muy cercano a 0, o sea que esto me va a generar acá un valor negativo. Y en cambio, este valor va acercándose a 0, pero va desde la derecha, o sea que va positivo. Entonces ahora, como lo que me interesa saber acá es, ya sé que me va a dar infinito. Este término me va a dar infinito, pero no sé si va a ser positivo o negativo cuando arranco por la derecha, cuando estoy desde la derecha. Pues esto me da el valor del signo. Arriba me va a quedar menos por más, menos, y abajo me va a quedar más por menos, menos. Y menos dividido entre menos, eso da más. Por eso es que cuando x tiende a la derecha, a 0 desde la derecha, esto da infinito positivo. Entonces, con este jueguito acá, los límites laterales. Lo voy a cambiar al infinito negativo. Al infinito desde la izquierda, al 0, perdón, desde la izquierda. A ver qué pasa. Entonces, si me le acerco al 0 desde la izquierda, este número va a ser negativo. Digamos, menos 0,1, negativo. Menos 3, eso sigue siendo negativo. Por este lado, digamos, menos 0,1 más 2, también sigue siendo negativo. Por este lado, si se le está acercando al 0 desde la izquierda es porque viene siendo negativo. Y por este lado, digamos, menos 0,1 menos 2, sigue siendo negativo.
Entonces, ahora, arriba me da, uy, esto sí me está, alguna cosa por acá me quedó mal. Acá es donde está el error. Viene de la izquierda, sí, de ejemplo, menos 0,1 más 2, esto es positivo. Ahora sí, ley de signos, arriba, menos por más, da menos. Y abajo, de nuevo, este número es negativo, este es negativo, menos por menos, da más. Y menos dividido entre más, da menos. Por eso cuando se le acerca al cero, desde la izquierda esto da menos infinito. Entonces eso pasa con este punto crítico. Sabemos que va a dar menos infinito y más infinito. No existe el límite cuando x tiende a 0, existen los límites laterales, pero no existe el límite. Pero no interesa, eso significa que efectivamente el 0 es una asíntota. Pero esto me ayuda a la hora de intentar hacer el esbozo de la gráfica. Esto mismo que hice con el 0, lo voy a hacer con el otro punto crítico, o sea, con el 2. Hago exactamente lo mismo. Bueno, esto pasa acá con el 0. Con el 2. Hago exactamente lo mismo. Entonces, el análisis, cuando x tiende al, menos 2, al 2 desde la izquierda, en este caso, al hacer usted el análisis, pues le va a dar infinito positivo, y cuando lo hace por la derecha, pues le da infinito negativo. No lo voy a hacer acá, pues porque se nos va el tiempo, pero el análisis es exactamente el mismo que dice acá. Exactico. Cuando usted ya tiene eso, se va para la gráfica. Plano cartesiano. Acá está el plano cartesiano. Este es el punto de origen, 0,0. Ahí sobre ese ubico las asíntotas, el 0 y el 2. 0 y 2. Y como son asíntotas verticales, pues ahí trazo una recta. Ahí trazo una recta. Y yo sé que estas asíntotas, que por acá va a tender al infinito. Lo que no sé es la dirección de estas flechas. Es por qué esto va para arriba y no para abajo. ¿Por qué esta va para abajo y no para arriba? Eso me lo dice este análisis que acaba de hacer. Yo sé que cuando estoy acercándome al cero desde la izquierda, o sea, por acá, la función, o sea, el límite cuando x tiende a cero desde la izquierda, la función va para el infinito negativo. Entonces ahí es donde me aparece esta flecha hacia abajo. Y cuando me le estoy acercando desde la derecha, el límite da infinito. Por eso entonces dibujo acá esta flecha para arriba. En el 2, mismo análisis, cuando tiende al 2 desde la izquierda, esto tiende a infinito positivo. Y cuando se le acerca al 2 desde la derecha, esto tiende al infinito negativo. Y con eso ya tengo una idea del esbozo de la gráfica. Eso no es la gráfica, ese es un esbozo de la gráfica. Más o menos me lleva a mí a entender que esta gráfica va a tener una forma como esta. Aquí falta saber si existe o no asíntota horizontal. Es posible que sí, pero esto podría continuar así y así. Si existe una asíntota horizontal, habría que ubicar dónde está y con base en eso, pues acercársele a esa asíntota. Si no, pues esto podría seguir, dependiendo, eso ya sería el estudio de la asíntota horizontal. Por ahora, solo con el estudio de la asíntota vertical, ya encontramos las asíntotas verticales, que para este caso eran 2, no siempre son 2, no siempre es una, a veces hay infinitas, a veces solo hay una. Eso depende de cada caso, depende de esto, de lo que me dé abajo en el denominador. Entonces ya tendríamos un esbozo para esa gráfica, un esbozo, es decir, una posible gráfica, no es exacta, pero ya tendríamos una idea de la gráfica. Listo. Cuando estamos en asíntotas en funciones logarítmicas, eso sí ya lo estudiamos la clase pasada, recuerden que ahí se presentan asíntotas verticales en el cero. Recuerden que la función logarítmica no está definida para valores negativos, entonces tienen esta forma, pasando por el punto acá 1,0 en cualquier caso, y acá no hay función, luego tampoco hay límite, pero cuando x tiende al 0 desde la derecha, si a es
en este caso, menor que 1, entonces el límite es infinito, o sea, si es asíntota, y si A es menor que 1, como en este caso, pues mayor que 1, como en este caso, entonces cuando X tiende a 0, desde la derecha, siempre acá es desde la derecha, tiende a 0 desde la derecha, entonces el límite, como nos damos cuenta, tiende a menos infinito. Quiere decir que efectivamente ahí hay una asíntota vertical. Funciones trigonométricas. Las básicas, seno y coseno, que son las básicas, de donde nacen el resto de funciones trigonométricas, no tienen asíntotas, pero aparecen las funciones compuestas, que les podemos expresar en términos de senos y cosenos. Estas sí tienen asíntotas. ¿Cuándo se va a presentar acá una asíntota? Cuando esto tienda a 0, y el coseno de 0, el coseno de x es 0 en muchas ocasiones. Entonces, cuando esto tienda a 0, esto va a generar una asíntota vertical. Lo mismo acá, cuando el seno de x tiende a 0, esto va a ser una asíntota. Cuando el coseno de x tiende a 0, y así sucesivamente, así que podemos tener acá múltiples asíntotas verticales. Háganme por acá un segundito que se me va a ir la puerta y ya vengo a terminar esto. Bueno, volvemos por acá. Ahora miremos acá lo que pasa con las asíntotas horizontales. Son mucho más fáciles de hallar, porque la asíntota horizontal, para usted saber si una función tiene asíntota horizontal o no, lo que tiene que hacer es tomar el límite en el infinito, positivo y negativo. Si usted toma el límite y le da un valor finito, esa es la asíntota horizontal. Si usted toma el límite y le da infinito, entonces significa que no existe asíntota horizontal, porque esto se traduce en suba hasta el infinito y allá trace la recta horizontal. ¿Pero dónde queda el infinito? No existe. Entonces, si cuando usted toma el límite al infinito le da infinito, ya sea positivo o negativo, significa que no existe asíntota horizontal. En los demás casos, si usted toma el límite y le da un valor finito, esa es la asíntota horizontal. Entonces, hallarlo termina siendo muy fácil. Tendremos por acá una función. Esto es la representación gráfica. También, al igual que en el caso de la asíntota vertical, es posible que tenga una sola asíntota horizontal o es posible que tenga dos asíntotas horizontales. Vamos a hallar acá con algún ejemplito. Pues tenemos acá una función racional y vamos a hallar esa asíntota horizontal. Vea, tenemos exactamente la misma función anterior. Ya sabemos que tiene asíntotas verticales, que es el 0 y el 2, pero ahora vamos a hallar la asíntota horizontal. O sea, vamos a tomar el límite cuando x tienda a infinito, positivo y negativo. Y ustedes, que ya son expertos en este tipo de límites, se darán cuenta que acá me queda infinito sobre infinito. Y ese infinito sobre infinito, para este caso, lo puedo resolver mirando el orden de los infinitos. Y nos damos cuenta que son del mismo orden porque dependen de x al cuadrado ambos infinitos. Entonces me quedan de grado similar. Son el mismo grado. Ninguno es grado superior respecto al otro. Cuando eso ocurre, recuerden que lo que hace uno es dividir los coeficientes que acompañan a la x que genera ese infinito. O sea, en este caso, 1 sobre 1. Quiere decir eso que este límite es 1. Quiere decir que 1 es la asíntota horizontal.
Aquí lo hemos evaluado para el infinito positivo. Si lo evalúo para el infinito negativo, el procedimiento es exactamente lo mismo. Ahora, como está x al cuadrado y x al cuadrado, pues al elevar el infinito al cuadrado va a seguir siendo positivo. Y el de abajo también. Entonces, en este caso, este 1 va a ser la única asíntota horizontal, ya sea porque tienda por la izquierda o por la derecha. Acá lo hicimos por por la izquierda o por la derecha, no, ya sea porque tienda al infinito positivo o al negativo. No cambia porque acá este infinito se vuelve positivo, este también, y entonces lo único que tenemos que hacer es la división entre sus coeficientes. Entonces ya sabemos que en el 1 hay una asíntota horizontal. Para saber si la asíntota, si la función va a estar por encima o por debajo de la asíntota, entonces vamos a tener acá un estudio, digamos que general, sobre conociendo las otras asíntotas. Acá bastaría con que usted tomara, por ejemplo, un valor, a ver, acá la x tiende al infinito positivo. No sabemos acá cómo se está comportando, no sabemos ni siquiera de dónde viene, es decir, si va hacia la izquierda o si va hacia la derecha, pero cuando le incluyamos acá el tema de la asíntota vertical, recuerden que esta función tiene dos asíntotas, una acá en el 0 y una en el 2. Acá hay una asíntota vertical, aquí hay otra asíntota vertical, y ahora encontramos que por acá en el 1 hay una asíntota horizontal. Entonces ahora, si complementamos lo de las dos análisis, recuerden que en el caso anterior, en el de la asíntota vertical, obteníamos algo como esto. Acá decíamos que cuando x se acercaba a 0, a 0, ¿sí? La función iba para el infinito negativo. Y cuando x se acercaba al 0 desde la izquierda, y cuando se acercaba al 0 desde la derecha, iba para el infinito positivo. Cuando se acercaba al 2 desde la izquierda, esto iba para el infinito positivo. Y cuando se acercaba al 2, pero desde la derecha, esto iba para el infinito negativo. Entonces, como estamos hablando de la misma función, no es posible que esta función llegue a cruzar esta asíntota horizontal, porque si no, no tendría ningún sentido el concepto de la asíntota horizontal. Justo eso lo que significa es que esta función no va a poder cruzar ese umbral. Entonces ahí es donde aparece que esta función, acá respecto a esta asíntota horizontal, lo único que le queda es, la única opción es esta, vean. Continúo, continúo, continúo y se le va a estar acercando, acercando, acercando. No cabe la opción de que haga esto, porque si hiciera esto, dejaría de ser función. Imagínense, por ejemplo, si yo hago algo como esto. Ya sé que acá va para el infinito negativo. Y voy haciendo esto y de repente, por ejemplo, por acá hago esto. Pues acá en esta parte esto deja de ser función porque estaría obteniendo varias imágenes para un mismo valor de la x. Entonces, la única opción que le queda válida es esta. Entonces, por acá es. Por este lado, pues lo mismo. La única opción válida que queda es que esto se va a acercar acá, va a pasar muy cerca de este 1, pero no lo va a tocar. Y por este lado, por la misma razón que hicimos acá, como ya sabemos que viene por este lado y va a llegar hacia la asíntota horizontal, pues la única opción es esta. Y ahora sí ya tenemos un esbozo más general, más productivo para esta gráfica. Ya le encontramos sus asíntotas verticales y horizontales y tenemos la forma general para la gráfica. Entonces, la forma de hallar las asíntotas horizontales, noten, mucho más fácil todavía que hallar las asíntotas verticales. Las verticales tengo que mirar qué factores hacen que tienda el denominador a 0. Y en las horizontales simplemente es tomar los límites cuando x tiende al infinito positivo y al negativo, y ya con eso obtengo los valores. Así como las funciones logarítmicas tienen asíntotas verticales, recuerden que las funciones exponenciales tienen asíntotas
horizontales. Recordemos la gráfica. En la gráfica notamos que esa función pasaba por el punto 0.1 por acá y unas venían así cuando la a era menor que 1, acercándosele al 0, pero sin tocar nunca el 0, y las otras venían así cuando la a era mayor que 1, acercándosele por este lado al 0 sin tocar el 0. Entonces, en ese caso, para las funciones exponenciales tenemos que el 0 es la asíntota horizontal para esa función. Entonces, cuando x tiende a menos infinito, pues la función tiende a 0, y cuando x tiende a infinito positivo, dependiendo de cuál de las dos, si la a es mayor que 1, como en este caso, o en este caso menor que 1, pues va a tender al infinito. En todo caso, el 0 es la asíntota horizontal que tienen las funciones exponenciales. Finalizando, las funciones que tienen asíntotas oblicuas. Para que una función tenga asíntota oblicua, ya les dije anteriormente, tiene que darse que la diferencia, está acá en la siguiente diapositiva, que el grado del polinomio que está en el numerador sea 1 superior al de la que está en el denominador. Si es 2, no sirve. ¿Qué pasa si usted hace la división? Tener P de X sobre Q de X es lo mismo que tener P de X dividido entre Q de X. Esto que está acá. Si usted hace la división, usted halla acá un valor que voy a llamar C de X, y si la división es exacta, pues esto le da 0. Si no es exacta, le va a dar un residuo que voy a llamar R de X. Si yo quiero volver a la expresión original, entonces me queda algo de esta manera. Esto. P de X va a ser entonces igual al producto de Q de X por C de X más el residuo. Pero eso, si divido todo entre C de X, entre Q de X, entonces me queda la expresión inicial. P de X sobre Q de X es igual, se cancela este Q de X y me queda C de X sobre R de X, más R de X sobre Q de X. Pero resulta que este Q de X tiene un grado superior a R de X. Cuando X tiende a infinito, esto va a tender a 0. Así que cuando usted toma el límite, cuando X tiende a infinito, pues esto tiende a C de X. Y C de X se va a llamar la asíntota oblicua. Entonces, de ahí nace la asíntota oblicua. Para obtenerla, en realidad es muy sencillo. Primero, tenemos que verificar que la diferencia entre los grados sea 1. Si es mayor que 1, no haga nada, esto no tiene asíntota oblicua. Tiene que ser igual a 1. Entonces, si usted ya verificó que es igual a 1, simplemente haga la división polinómica, y se olvida, va a haber un residuo, es posible que haya residuo. Si lo hay, lo puede ignorar. Si no lo hay, pues mejor. Y en todo caso usted se va a ocupar es de hallar este valor, o sea, hacer la división como tal. Acá le va a quedar un polinomio de grado 1. Justo por eso es el requisito de que esto sea la diferencia 1. Entonces, este C de X va a ser un polinomio de grado 1, es decir, una función lineal que va a tener la forma mx más b. La m pues puede ser positiva o negativa, y la b también positiva o negativa, pero ya le queda esto que es la ecuación de una línea recta, y esa es la asíntota oblicua. Vamos a verlo con un ejemplito. Eso que acabo de decir está explicadito acá. Y acá está el ejemplito. Tenemos este polinomio. Al hacer la división, me queda... Noten que se parece al anterior, pero no es exacto, porque el anterior aquí era x al cuadrado menos 2x. Porque esta función, la que veníamos analizando, x al cuadrado menos x menos 6 sobre x al cuadrado menos 2x, tiene asíntota vertical, que es el 0 y el 2, y tiene asíntota horizontal, que fue el 1.
Entonces ya no tiene posibilidades de tener asíntota oblicua. Y de todas maneras es verificable, porque cuando usted mira, el grado de arriba es 2 y el de abajo también es 2. Para que tenga asíntota oblicua, el grado de arriba tiene que ser 1 superior al de abajo. O sea, si esto es grado 2, este debería ser grado 3. Entonces, en este caso, con solo hacer ese análisis, ya nos damos cuenta que esto no puede tener asíntota oblicua. Y es que no hay ninguna función que tenga los 3 tipos de asíntota: vertical, horizontal y oblicua. De hecho, el solo hecho de que exista la horizontal descarta la posibilidad de que exista la oblicua. Y viceversa, si usted se da cuenta que existe la asíntota oblicua, descarta la posibilidad de que exista la asíntota horizontal. Entonces, eso porque este polinomio me parece, pero se diferencian acá en el denominador. Entonces, ¿qué hago? Miro la diferencia. Esto es de grado 2 y esto es de grado 1. Polinomio de grado 2 y polinomio de grado 1. La diferencia es 1. Como la diferencia es 1, entonces sí va a tener asíntota oblicua. ¿Cuál es la asíntota oblicua? Hago la división. X al cuadrado menos X menos 6 dividido entre X menos 2. Entre X menos 2. ¿Cómo hago la división? Recuerden que primero centra la atención entre estos dos términos. Si usted dice X al cuadrado dividido entre X, eso da X. Entonces, este es el valor que pongo acá. Y hago el producto X por X, X al cuadrado. Necesito que se Profe, canse, ¿sí? profe, ¿Sí? qué pena es que tenemos otra Ah, clase. no me he dado cuenta de la hora. Miremos. 3 y 6. Regáleme estos 4 minuticos para concluir esta y, y para que quede grabada ahí la clase. Pero gracias por avisarme porque estaba totalmente abstraído del tiempo. Entonces hago la división acá. X por X, X al cuadrado, como necesito que se me cancele, o sea que acá me dé negativo, significa que acá esto debe ser positivo. Más por más, pasa menos. Se cancela. Luego, por menos, pasa al otro lado positivo, X por 2 da 2X, y hago esta suma, menos X más 2X da X positivo. Ahora me queda este término y bajo el 6, o sea que ahora me queda X menos 6 dividido entre X menos 2. Vuelvo y hago lo mismo, divido este entre este, X dividido entre X, pues es 1, por eso aparece este 1 de acá. Y vuelvo y hago el producto. Más por más da más, pasa menos. 1 por XX, más por menos, pasa más. 1 por 2, 2. Esta X con esta X se cancela y menos 6 más 2 da menos 4. Este es el residuo, lo puedo ignorar. Y este que está acá es el C de X. Quiere decir que esta es la asíntota oblicua. Quiere decir que la asíntota oblicua para este caso es el polinomio X más 1. Y así se halla. Entonces usted mira primero que se cumpla el requisito de que el grado de arriba sea 1 superior al de abajo y luego hace la división y el resultante, ese va a ser la asíntota oblicua. Acá lo podemos ver. Esta es la recta de, X más 1. La función identidad que está desplazada verticalmente una unidad. Es esta recta identidad, pero la desplazamos una unidad hacia arriba. Y noten que ahí aparece la asíntota oblicua. Esta función también tiene asíntota vertical. Miren, cuando x valga 2, 2 menos 2, 0, así que en el 2, por acá en alguna parte tendrá que aparecer ese 2, se va a dar la asíntota vertical. Y listo, dejamos hasta acá. Queda visto el tema de las asíntotas. El tema que no fue visto, que fue el de la continuidad, les voy a compartir el video de la clase de ayer con otro grupo, donde trabajamos la parte de la continuidad. Ese es un tema que en 15 minutos se aborda. Entonces, lo hice a propósito con ustedes, abordé todo el tema de las asíntotas. Este video se lo voy a compartir al otro grupo y a ustedes les voy a compartir del otro grupo en el que alcanzamos a trabajar esa última parte de la continuidad de funciones, de tal manera que los dos grupos queden con el mismo material. Y nos vemos entonces el sábado para el parcial. No olviden la autoevaluación, está habilitada desde hace ya como 4 días. Hacer la autoevaluación.